Vamos a sincerar tantas charlas en el marco de la señal medios, tanto en la radio como en los distintos espacios de tele, y también cuando nos juntamos para prever algunas otras producciones de textos, en la cual el fútbol surge de manera recurrente y persistente. Hay una especie de hilván que atraviesa no solo nuestro trabajo, sino todos los medios que uno ha transitado, aun cuando se estén desarrollando investigaciones muy profundas, cubriendo noticias espectaculares o brindando datos sesudos sobre la actualidad internacional. Hay una especie de hilván continuo, ¿no?, que es el fútbol como recurrencia. Y venía esto a cuento de la violencia generada en los últimos tiempos, situaciones muy intensas, como usted sabe, que han corroído buena parte, o han vuelto a corroer buena parte del mundo futbolero, y nos lleva a pensar por qué se da con tanta intensidad. Por un lado tenemos el negocio, ¿no? Tenemos intereses económicos en juego, empresas que están vinculadas al delito y que operan en el marco del fútbol, pero también tenemos un marco social que da para que las tensiones se disparen en esa dirección, porque el fútbol es realmente importante. Recuerdo cuando una compañera filósofa objetaba el juego del fútbol y objetaba su masividad y decía: lo que pasa es que hay mucho dinero en juego, ¿no? Recuerdo un querido amigo, un pensador nacional como Eduardo Burruchaga, futbolero, él también decía: no es así, acá no había un peso y ya éramos todos locos por el fútbol. Por algún motivo calzó en la República Argentina con una dimensión fuerte. Tiene algunas variantes que creo que vale la pena señalar. Por un lado, el juego en sí es hermoso. Por otro lado, surgió en esta zona del mundo un montón de gente, unas cuantas personas que tienen una extraña habilidad para el manejo de la pelota, lo cual permite que la belleza natural del juego se despliegue, se desarrolle con mucha intensidad. Pero también tiene un dato que es diferente a otros deportes, aunque no se lo crea de este modo, pero si se rasca un poco se lo encuentra, que es la imprevisibilidad plena. No hay goleo previo, no hay promedio, no hay puntaje que afirme qué tal le va a ganar a cuál. Esto es muy del fútbol, no necesariamente de otros deportes, donde si usted saca la cuenta de los promedios, los porcentajes y la cantidad de tantos que van marcando otros jugadores, tanto en vóley como en básquet, como en handball, como también en otra dimensión en tenis, se encuentra con, más allá de algunos casos de paridad muy fuerte, una relevancia en detrimento de uno o de otro de los equipistas, y esto lleva a que haya una cierta previsibilidad en el resto de los deportes que no necesariamente se encuentra en el fútbol, donde uno nunca sabe qué es lo que va a pasar hasta el momento final. Esto genera una emoción, una tensión interesante que después da mucha tela para cortar y todos los debates en el medio. Argentina aprovechó esto, y lo aprovechó con algunos creadores muy intensos que hoy queremos recordar. Dentro de poquito tiempo se van a evocar los 5 años de la desaparición física de Roberto Fontana Rosa. Bueno, arrancando por tal vez una cumbre como es la de Roberto Fontana Rosa, con sus cuentos de fútbol, muchos de los cuales han quedado inclusive en el imaginario colectivo como datos, porque han sido llevados a la tele con bastante éxito, con bastante certeza. Recuerdo Abuelo de Pájaro, el 8 era Moacir, esa charla inolvidable en el boliche, en el Cairo, también rezándole a la Virgen, ¿no?, cuando se está esperando la final de la Conmebol con el Mineiro. Datos que vale la pena recordar, porque cuando uno los pone, nosotros en la señal medios aprovechamos esos materiales también para brindar aire a la información y darle lo que a nosotros nos gusta al lector. Uno encuentra una respuesta muy fuerte de los más variados colores, no necesariamente viene de aquellos que se identifican con los colores que sostenía Roberto Fontana Rosa, y como él, otros desde otra perspectiva. El caso de Caloi. El caso de Caloi es interesante también por ese juego entre su propia identidad riverplatense y la adscripción futbolera de su gran creación, que fue Clemente. La presencia de Caloi en la selección argentina y en el tipo de aliento, también la creatividad en cuanto al diálogo irónico entre hinchas en aquellas páginas enteras que desarrollaba casi como obras de arte a la hora de abordar el humor.
Alejandro Dolina, otro de los creadores importantes, Osvaldo Soriano, también muy influido por el fútbol y sin duda, a diferencia de Dolina, en el caso particular, hasta sus últimos días con la radio en la oreja, tratando de develar qué pasaba con su San Lorenzo y sufriendo y transpirando mientras recorría, circundaba el Parque Lezama en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Dolina con ese tramo filosófico en el cual involucra el conjunto de sus narraciones, y en todos esos casos, como en otros, se aprovecha el fútbol, se lo potencia, pero también se lo aprovecha para hablar de los grandes temas universales. Hay algunas narraciones interesantes que recomendamos especialmente, en las cuales, bueno, puede observarse que varios literatos de fuste clásicos envidiarían el modo de abordar esas dimensiones, ¿no? Esas dudas, esas inquietudes en casi todas las narraciones bien realizadas de estos autores, entre otros. Juan Sasturain, querido amigo personal, me viene a la cabeza, también alguien que inserta, tiene un último texto sobre Messi realmente recomendable, acerca del mesianismo, inserta ese vigor nacional popular y ese interrogante filosófico permanente que él tiene en sus historias dentro del mundo del fútbol, y le brinda un vuelo especial. En todos esos casos, el amor, el odio, la pasión, la desesperación, que es un elemento central de la vida humana, ¿no? El momento de la desesperación, la tensión, la solidaridad, la traición, aparecen dentro de las narraciones, y uno puede identificarse con las mismas por futbolero, o puede identificarse con las mismas como simple lector, mucho más allá de cualquier interrogante que vaya a desplegarse a través de esas páginas. Hay un antes y hay un después de estos grandes narradores que operan como zona de clivaje en la literatura argentina. En el medio, una observación también. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, a través de Bustos Domecq, incurrieron en el tema, en un cuento maravilloso donde critican, están en el otro lado, ironizan sobre el mundo del fútbol, pero hacen su aporte acerca de aspectos fantasmáticos que solamente se pueden hallar a través de la radio, pero que en realidad nadie los ve a la hora de mirar, al punto que hacen desaparecer el Monumental de River. En un día se levantan y no está allí, en el clásico tono fantástico que le imprime Borges a muchas de sus historias. El antes, grandes periodistas, no vamos a mencionarlos a todos, pero el caso de Fioravanti, después derivado en el caso de la narración de Víctor Hugo Morales, tiene poesía en su interior. También Mercurio, también Borocotó padre, son algunas de las figuras importantes que le dieron lustre al periodismo deportivo. Hombres como Sacheri, como Eduardo Galeano, como el gran Dante Panzeri. Y sobre todo un poeta gigantesco, alguien muy valioso, que yo recuerdo siempre a la hora del ser tripero, ¿no? Mirarse a uno, tomarse el mate, o al mismo tiempo cuando uno se está afeitando en el baño, recordar qué identidad tiene Osvaldo Ardizone. Tal vez Osvaldo Ardizone sea uno de los creadores más intensos, más sentidos, más potentes y más profundos de los narradores, periodistas y o escritores. Es muy lábil la línea que determina un paso del otro, vinculados con el fútbol. Entre los nuestros, entre los cercanos, el querido Néstor Basile, que ha dejado una obra con una filosofía implícita muy potente, que vincula el tema de la identidad, de la locación, del lugar, y de la prioridad por la gente por sobre inclusive el juego, aún siendo un amante de las zonas bellas de este juego, que le permiten desarrollar toda una idea de la vida que guarda relación mucho más con la estética y con la filosofía que con los resultados. Y esto también marca un mensaje. Y más cerquita, aquí Rafael Thorn, un narrador muy disfrutable. Rafa, hemos difundido algunos de sus materiales, tiene varios textos que vale la pena requerir, vale la pena disfrutar. Algunos se refieren directamente al fútbol y otros son narraciones, se integra al cuerpo de la nueva generación de escritores en la República Argentina. Miren las cosas que nos ha dejado el fútbol. Entonces, a la hora de evaluar, ¿no? Y a la hora de hacer
trazo grueso, viendo las escenas de violencia que se sucedieron en los últimos tiempos en las canchas, y como yo los conozco a los Orozco y sé qué tipo de marca enseguida calzan sobre nuestra gente, digo, bueno, a la hora de juzgar al mundo del fútbol y a la hora de juzgar a sus hinchas, a la hora de mirar con desdén qué es lo que está ocurriendo en distintos espacios de nuestra comunidad, vale la pena también recordar, abrir el juego a aquellos que seguramente desde esa pasión, para nada fingida, sino profundamente auténtica, le han dado a la sociedad, como quien entrega un balón, a un amigo, le han dado lo mejor de su creación, surgida nítidamente, de forma transparente, desde el seno mismo del pueblo argentino. Finalmente, el zapatazo de la semana relacionado con el tema, un zapatazo fuerte, enérgico, para aquellas organizaciones violentas que lucran y arruinan nuestra fiesta, la del fútbol. Les habla Gabriel Fernández, esto es La Señal.